La belleza y la filosofía tiene que ver con la integridad. Justicia que dar a cada quien lo que se merece. Ignorancia. Es como cuando uno no ve a la persona que a uno lo está molestando y a uno no le gusta. Es como cuando a mí me molestan, entonces yo no pongo atención. La ignorancia es una persona que no sabe qué, no piensa qué es lo que va a decir, ¿sí? Y dice lo que no debe decir. Es la carencia del conocimiento. Pues cuando, por ejemplo, cuando un pueblo es ignorante, no progresa. El concepto de ignorancia en la filosofía tiene una larguísima tradición que es curiosamente contraria al uso que tenemos actualmente del concepto de ignorancia. De hecho, es la disposición inicial para la filosofía. Reconocerse ignorante es el primer paso para poder preguntarse. En cuanto a ignorancia, pues gente que, para no decir algo muy maluco, como estúpidos, más o menos un poquito estúpidos, que cometen muchas infracciones como hacen aquí en el tráfico, que me parece horrible, que es que no obedecen. Entonces para mí eso es una ignorancia total. Se ha tomado como una manera de agresión, pero pues yo digo, afortunadamente somos ignorantes, porque si lo supiéramos todos, no estuviéramos aquí, no existiera la universidad, no tendría función todo lo que hacemos. Pues eso le permitía a él usar la ironía a través de cierto tipo de preguntas para que esas personas que estaban llenas de un supuesto saber sobre lo que creían hacer terminaran reconociendo su propia ignorancia y emprendiendo un camino nuevo para preguntarse por cualquiera fuera el tema que estuvieran tratando. O sea que la ignorancia tiene simplemente un valor metodológico, como camino, no como término, no como ideal. No se trata de llegar a la ignorancia, se trata de salir de la ignorancia. Eventualmente hay que llegar primero a ella a partir de una falsa sapiencia. No, lo que pasa es que todos los hinchas tienen derecho y todo el mundo tiene derecho a opinar y decir a que él es ignorante. No, yo creo que cuando a usted no le salen las cosas siempre va a haber un ignorante, un incapaz. Lo van a juzgar a uno, así tenga mucha sabiduría, siempre le van a juzgar de una u otra manera. No es una persona que no haya estudiado, es una persona que simplemente no conoce la historia de sus antepasados, no tiene claro quién es, no tiene claro para qué Dios la trajo al mundo. Eso es ignorancia para mí. Hay una bella palabra en español que casi no usamos, que es infatuado. Es esa persona que justamente no tiene esa actitud inicial que plantea, por ejemplo, Sócrates, de saberse ignorante, sino que es todo lo contrario. Es una persona que está llena, absolutamente rebosada de conocimientos. La perplejidad solo es posible cuando usted es capaz de escuchar, cuando es capaz de ver, cuando es capaz de dejarse tocar por algo que no es lo que usted cree
o acepta como dado. Por eso el infatuado está condenado a la idiotez, en la raíz griega de la palabra idiota, que es solo aceptar lo propio. Hay dos ignorancias. La primera ignorancia es la ignorancia que no sabe que es ignorancia. Es muy pretenciosa, orgullosa y se engaña porque cree en su saber. La segunda ignorancia es cuando se desarrolló el conocimiento. Llegamos al momento de que son los límites de la posibilidad de conocer y entonces descubrimos una segunda ignorancia de las cosas, de los misterios del universo, del mundo, del alma y de todas cosas. Pienso que el verdadero saber, el verdadero conocimiento es de dialogar con su ignorancia y de pensar que se queda siempre una parte de ignorancia. Todos deberíamos matricularnos en la escuela de la ignorancia y que eso no fuera un baldón, un insulto o algo que fuera de demérito, sino por el contrario, mi orgullo es ser un ignorante y por ser un ignorante siento que tengo todo un trabajo, una tarea, un desafío por realizar y es precisamente comenzar a perfilarme, a educarme, a modelarme y a hacer de mi vida algo que tenga un sentido, o sea, una invitación a la novedad, una invitación al atrevimiento, una invitación a la creatividad, en forma constante, ahora y por siempre. La ignorancia es el motor que tenemos los científicos para descubrir y describir la realidad. O sea que siempre sabemos que hay algo desconocido. Y la ignorancia es eso, lo que no sabemos. Y lo que no sabemos es la fuente de donde estamos nosotros constantemente bebiendo. Si no hubiera ignorancia no existiría la curiosidad y si no existiera la curiosidad no existiría la ciencia. La actividad científica siempre se mueve en el borde de la frontera. ¿Y cuál es esa frontera? Esa frontera es entre lo que se conoce y lo que no se conoce. La palabra ignorancia me evoca una reflexión que yo leí, creo que de un filósofo que se llama Gastón Bachelard, si no estoy mal. Él decía esto: aprender o saber no es meter cosas en la cabeza, saber es sacar cosas de la cabeza. Cuando la gente tiene ignorancia, lo que no es que no sepa nada. La ignorancia simplemente es una cantidad de saberes que no están bien estructurados, bien formalizados y por lo tanto pueden ser no reales. Ese extraño motivo bíblico ha atravesado la cultura occidental y ha pretendido que la ignorancia está asociada a una cierta forma de inocencia, a una actitud vital inocente en la cual aquellos que están favorecidos por Dios, generalmente los pobres, las personas sin ninguna educación, etc., pues deben estar infinitamente agradecidos. Los ilustrados empiezan a mostrar entonces que ser ignorante se convierte en una condición negativa que hace de las personas fáciles de ser manipulados, etc. En el discurso bonito de la modernidad, en el discurso mostrable de la modernidad y de la ilustración, la lucha contra la ignorancia es fundamental y por tanto la creación de un sistema nacional de educación se convierte en una prioridad. Porque derrotar la ignorancia es llegar a ser libres. Las personas, pues, pienso que se pueden aprovechar de la ignorancia de varias gente, pues, y de grupos determinados. Por ejemplo, la ignorancia a que nos someten muchas veces los medios de comunicación o la política o el sistema, pues, que mantiene a la gente en una ignorancia para mantenerlos sometidos a un sistema o que trabajen para ellos sin preguntarse muchas cosas ni mejorar sus vidas. Ignorante no es el que no sabe nada, sino que se cree todo lo que le dicen. No es que uno tenga que saber todo en la vida, sino que uno tiene que saber lo necesario, pues lo que le toca para cada persona. En esa peculiar lucha contra la ignorancia propia de la modernidad,
a través de la educación se han generado una serie de personajes muy singulares. Y esos personajes que surgen como el especialista, como aquella persona que está dedicada exclusivamente a un área del saber y del conocimiento, poco a poco nos va planteando a nosotros preguntas en torno a problemas educativos fundamentales. Por ejemplo, ¿será necesaria una educación general? O si empezamos a hacer las especializaciones en áreas específicas o en problemas específicos desde un primer momento. Gadamer tuvo una enorme dificultad con la figura del experto. En una universidad que se va fragmentando el saber y va formando una serie de especialistas, poco a poco en la sociedad se va creando la sensación de que el ciudadano, al no tener esas especialidades, no tiene que decir sobre temas fundamentales. A medida que la economía se convierte en un área tremendamente especializada, parecería como si los problemas económicos, los que los padecen, no tuvieran nada que decir. Recuperar la capacidad de asombro, la perplejidad, que nos ayude a hacernos nuevas preguntas y nos evite, porque sería lo peor que le podría pasar a una sociedad democrática que cada vez quiera radicalizar más su democracia, que terminemos nosotros entregándole las decisiones fundamentales de la vida personal a especialistas, que hacen que las personas suspendan su propio juicio y volvamos extrañamente a ser redireccionados y redirigidos en nuestra vida por este tipo de especialistas. Ser ignorante no es una cosa grave. Ignorar es tener la posibilidad de hacerse las preguntas que tal vez nos orienten a ver las cosas de una manera diferente. Eso era lo que decía Sócrates cuando insistentemente y de manera irónica decía: solo sé que nada sé. Lo que estaba diciendo era: al menos yo sé que muchas de las cosas que tenía por ciertas no lo son.